Bienvenidos a esta nueva edición de Poder y Mercado. Gracias por estar con nosotros, donde quiera que nos acompañes, a la hora que nos acompañes. Te agradecemos mucho que te pongas en contacto con el canal de YouTube de Bura Multimedia y que nos permitas abordar estos temas que, insisto, son temas que quizá no son tan emocionantes porque no es grilla electoral y política, pero son los temas que nos pegan directamente en la billetera y tenemos que abordarlos y tenemos que encontrar soluciones. La semana pasada platicábamos con Alex Romero sobre esta situación de la política monetaria, que si las monedas, que si el Banco Central, que si su función, que si este juego de las tasas de interés tiene tal vez el truco de bajar la presión a la deuda del gobierno mexicano y esto al mismo tiempo con la intención de fomentar la economía, aunque no es función del Banco de México el impulsar y hacer que la economía tenga más dinamismo, sino mantener nuestra moneda con valor. Y ahí surgió una serie de asuntos y de dudas que yo creo que hoy van a embonar muy bien con quien vamos a platicar, a quien le agradecemos mucho que esté en el estudio de Poder y Mercado aquí en Bura Multimedia. A Guadalupe Ruiz Guadalupe, muy buenos días. Gracias, buenas tardes, buenas noches, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Encantada de estar contigo. Muchas gracias por la invitación. Y como bien dices, vamos a hablar de temas en los que no tenemos por qué ser especialistas, pero sí tenemos que conocer porque nos involucran a todos. Es Ujú. nuestro dinero, nuestro bolsillo, como dices tú. Entonces, tenemos que tratar de entender cómo nos afecta lo que sucede en este país. Y hay datos que a veces no los visualizamos cuando escuchamos de porcentajes y escuchamos de que si el IVA, que si el IEPS, pero cuando resumes todo de una forma que te permite entender que muy posiblemente de cada 10 días que trabajas, por lo menos 3 y medio, 4 se van para impuestos, es cuando tienes en perspectiva lo que significa la política fiscal de un país. Alejandro Romero nos decía que para poder impulsar el crecimiento económico de una nación, era importante, sí, mantener una política monetaria saludable, que es función del Banco de México, mantener o mantener la posibilidad del crédito, el acceso al crédito y el acceso al dinero para que eso también fomente la inversión. Pero él nos decía, esto va ligadito y pegado con una política fiscal. Y tú me compartías un estudio que ustedes realizaron ahí en el Colegio de Contadores sobre una política fiscal pendiente. ¿A qué se refieren ustedes cuando hablan de política fiscal pendiente? Bueno, mira, desde hace muchos años yo suelo hacer en la firma en la que trabajaba y luego de manera Ujú, personal un resumen del paquete económico de cada año. ujú. Y de hace muchos años hemos analizado cómo nos gustaría que fuera la reforma fiscal, claro, desde nuestro punto de vista, porque si tenemos a un país con un déficit casi del 6% en el 2024 y ahora que esperábamos un déficit mayor al 4 parece que no va a ser menor al 4 perdón, sino probablemente lo supere, lo Sí, vamos a saber el viernes. ¿Qué significa tener un déficit? Porque alguien puede decir, ¿y a mí qué me importa? claro. Bueno, pues tener un déficit significa que el gobierno de México gasta más de lo que ingresa y Ujú, que se financia con deuda. ¿Y eso a mí qué me importa? Bueno, pues hay que generar ingresos para pagar, si no los intereses, si no la deuda, los intereses de la deuda ujú. y generar más ingresos para hacer frente a ese gasto. ¿Y eso de dónde va a salir? Pues de nuestros Claro, bolsillos, claro, claro. porque en el presupuesto federal, por ejemplo, de 2026, el 65% son contribuciones, Ujú. impuestos, aportaciones de seguridad social, derechos. Y eso sale de nuestra bolsa. El 14% es deuda. Tarde o temprano lo vamos a pagar nosotros. Totalmente. El 12% son ingresos de Pemex, que yo no creo que le sobre ahí mucho como para contribuir al Y gasto. son datos que ha quedado claro que no son tan transparentes, digo, nomás. Y yo escucho que no les pagan a sus proveedores, entonces no creo que no que les sobre para contribuir al gasto público. Y el resto son los bienes y servicios que presta el Estado, como las empresas productivas, como Mm, la Comisión Federal de Electricidad. ¿Quién le paga a la comisión? Pues es la energía que le pagamos todos, también ¿no? nosotros, pues, claro. Sí, claro. Entonces, al final todo sale de nuestros bolsillos. Cuando hablamos de la reforma fiscal pendiente, nosotros quisiéramos una reforma fiscal más justa. El gobierno federal pensaría, yo quiero una que recaude más, Claro, ¿no? Por claro, eso claro. es importante ver desde qué punto de vista. Hoy tenemos ingresos de 10.2 billones, de los cuales 1 billón
va para el pago de intereses de la deuda, Ok, 2.2 millones va para el pago de pensiones, no solo del bienestar, sino también las contributivas, las del IMSS, las del ISSSTE claro. y las demás pensiones. Entonces son gastos de ese presupuesto que ya están, ¿no? Ya están obligados a decir: "Va para allá la lana, no puedo cambiarlo". Sí, y esto no, lo que quiero decir es que esto no va a salud, Claro. educación, infraestructura, seguridad, Ujú. etcétera, ¿no? Entonces, los compromisos del gobierno federal son importantes y el ingreso va a salir de los contribuyentes. Pero si nos ponemos a pensar en qué reforma quisiéramos, de 2022 a 2024, tanto los empresarios, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y una serie de organismos a nivel nacional estuvieron hablando de una reforma fiscal pero ya ni se habla, ¿no? O sea, es como No, que, es peligroso hablarlo ahorita. pues, quizá, el rumbo que ha llevado el gobierno federal ha sido claro para el gobierno federal, no Okey, estaba okey. muy dispuesto a la discusión, ¿no? Muy A pesar de claro. que tienen la fuerza suficiente política para hacer lo que quieran con cualquier política. Ahorita, digo, me llama la atención que con esa fortaleza en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, no se animen a hacer una verdadera reforma fiscal. No les interesa porque ya lo hubieran hecho. Okey, Están haciendo las reformas fiscales que quieren hacer, okey. porque pues hemos visto que las pasan de la noche a la Sí, mañana, ¿no? sí, sí. Entonces están haciendo lo que quieren hacer. Por eso te digo que hay que ver desde dónde lo estamos viendo. Okey. Si tú eres gobierno y Ujú. estás gastando más de lo que ingresas, ¿qué quieres? Claro, Recaudar más. claro. ¿Qué pasó en esta reforma para 2026? Fortalecen Mm, las facultades de las autoridades. ujú. Hoy, si tú eres facturero o si deduces una factura falsa, que se definió que es una factura falsa para esta reforma, que es aquella que no ampara una operación verdadera, bueno, hoy tienes cárcel de 2 a 9 años con independencia de dónde vayas en el proceso, Claro, además de que vas a pagar los impuestos, ¿no? claro. De eso se trata esta reforma, de dar mayor facultad a las autoridades para ejercer el cobro de los impuestos, mejores herramientas y por otro lado, pues recaudar más. Ujú. Esa es la reforma que evidentemente consideran, digo evidentemente porque es lo que mandaron y Sí, se claro. aprobó, ¿no? Claro, y sin problema. Y todo lo que manden y se aprueba, excepto una que traen atoradita ahí porque se están repartiendo el pastel, Ujú. es cuestión de que se lo repartan, Un acuerdo y sale electoral, sí. sí, y sale, ¿no? Eso es lo que parece. Entonces, ¿qué queremos nosotros toda mi vida, Yo tengo más de 35 años y esto, si encuentras, yo hacía para una de las grandes firmas junto con el equipo de socios de la firma el resumen de la reforma y puedes ir a buscar y decíamos lo mismo. Okey. Necesitamos seguridad jurídica, ¿no? Se debe garantizar en este acuerdo para construir una reforma fiscal seguridad jurídica. Pero, ¿te refieres a seguridad jurídica para el que está trabajando, el que está declarando, el que está, aportando con sus impuestos, o en general seguridad jurídica? Bueno, seguridad jurídica en general, En pero general, en tema tributario, tributario. ¿no? Va. ¿A qué me refiero? Tenemos un ejemplo muy claro, este cambio en la interpretación en el IVA de las aseguradoras. Sí, claro, Las aseguradoras tenían toda la vida haciéndolo así. Si me hubieras preguntado a mí, yo te hubiera dado, y me lo pides por escrito, hasta te lo doy por escrito, de que las aseguradoras lo claro, estaban haciendo bien, porque claro. era un gasto estrictamente indispensable. Eso cambió. Y Y eso fue y ese cambio pequeñito fue porque a alguien se le ocurrió interpretarlo distinto, pues. por supuesto, es Okey, un cambio de interpretación. okey. ¿Tú crees que eso genera seguridad No, claro, jurídica? evidentemente no. Y luego, además, alguien dijo, mira, es que esto puede ser así. Ya poníamos el ejemplo, creo, contigo, ¿no? Sí, De cómo funciona el tema. claro, Y dijo, pues sí, sí. Y luego dijeron, pero además 5 años, ¿no? Me vas a pagar el IVA de lo que que no te me está sí, acreditaste de exacto. este año y de los últimos 5. Entonces las aseguradoras dijeron, presidenta, no podemos, vamos a desaparecer, no podríamos seguir operando. Estaban en tribunales, pero finalmente el caso estaba en tribunales, decidieron acordar, te pago 2025, 2026 y a partir de 2026 cambiamos, ¿no? Okey.
¿Tú crees Okey. que eso es una señal de seguridad jurídica? No, claro que no, no deja de ser un acuerdo político que permite que avance la improvisación o el cambio de ley que no se esperaba nadie. O, digo, es un ¿cómo le hacemos para Claro, seguir viviendo los 2? claro, ¿No? para convivir. Para convivir y yo puedo seguir haciendo mi negocio y tú recaudas de ahora en adelante y nos desistimos de los juicios y así operamos. Un amigo mío me decía, oye, pero ¿cómo? Las aseguradoras, por supuesto que prefieres desistirte de un juicio y ya nos han dicho, vale más un mal arreglo que un buen pleito. ¿Qué me Okey. da? Seguridad jurídica. O sea, yo ahorita te pago 2025, me das un estímulo fiscal, te pago sin recargos, cambio a partir de 2026, ya sé cuáles son las reglas de juego para 2026. ¿Eso qué me genera? Seguridad jurídica, porque de otra forma, yo no sé si te tengo que pagar los 5 años. Claro, ¿Cómo te pago 5 años con multas, actualizaciones y recargos? Cualquier contribuyente, pregúntese, ¿cómo tú, yo, sí, usted, sí. cualquiera? Si te piden 5 años de lo que te disminuiste por IVA acreditable, devuélvemelo Pero porque cambié además yo mi punto de vista, o sea, porque el Estado cambió su perspectiva del impuesto. O sea, por una nueva por una buena interpretación. nueva interpretación, el Estado dice: "Ahora es así, y pues échale lo que me debes", ¿no? Y este tipo de situaciones, que lo platicábamos en una edición de Poder y Mercado, esto específicamente, que ya es noticia ahorita y todo el mundo está hablando del incremento en los costos de los seguros, a pesar de que aquí lo platicamos el año pasado. Esta pequeña situación es una debilidad del marco jurídico que te garantiza a ti como empresa seguir o planear a largo plazo, que además de que mañana vienen otros más ideologizados y nos terminan diciendo que pues estamos explotando a los trabajadores y entonces hay que cobrar un impuesto por explotar trabajadores. Digo que no falta mucho. Ah, bueno, y otro tema, entonces, porque lo acabas de citar de alguna forma, es la fragmentación de la legislación. ¿A qué me refiero? En la ley del impuesto sobre la renta y en la ley del IVA no hay cambios este año, Exacto, okey. pero en la ley de ingresos incluyen modificaciones a la ley Claro, del impuesto claro. sobre la renta y a la ley del IVA. Entonces, yo me pregunto, como cualquier contribuyente o un joven recién egresado, va y busca, o alguien que no se capacita todos los días, vas y buscas lo que dice la ley del impuesto sobre la renta y resulta que eso no es Lo que dice lo la que ley de dice la ley de ingresos. ingresos Claro, por este año, claro. que además la ley de ingresos es una reforma anual Ujú. presupuestal, digo, es una ley anual Sí. presupuestal, no es una ley sustantiva, ¿no? Y entonces tenemos que en una parte dice una cosa y en otra parte dice otra cosa, tenemos una ley fragmentada y eso no genera ni seguridad jurídica ni facilidades administrativas. O sea, me cuesta más trabajo administrar los impuestos. Ahorita que entremos en la tarifa de que se aplica a personas físicas, por ejemplo, tenemos por un lado esa tarifa, pero por otro lado tenemos un subsidio para el empleo. ¿Qué pasa si se me olvida que hay un subsidio para el empleo y que Ujú, además se actualizó ese subsidio? ujú. ¿Por qué no hacemos una sola tarifa que incluya todo? Pues facilítame la forma en que voy a pagar los impuestos. Eso está pendiente desde siempre. ¿Qué es lo que pasa, Lupita? ¿Cómo estamos trabajando los mexicanos nuestras políticas? Me preocupa mucho porque yo me pongo en los zapatos de quien dice: "Quiero ir a abrir una taquería a Hermosillo, Sonora". Y quiero que sea una taquería en forma, no quiero ser un micronegocio, quiero una taquería, rentar, instalar, contratar tantos empleados. Vamos a hacer de lado todo ese asunto del salario mínimo, de las vacaciones y de los 40 días. Vamos a suponer que ya estás dispuesto, pero por el otro lado tienes el tema fiscal. Y en este tema fiscal, lo que me platicas hasta ahorita es un reto planear a largo plazo. O sea, yo no puedo hacer una taquería planeando 10 años cuando mañana me pueden cambiar a través de la ley de ingresos la interpretación de las otras leyes. Se me complica el plan. Mira, te voy a dar una buena noticia para la taquería y para la mayoría de los que estamos escuchando. Si más o menos hacemos las cosas bien, mm, es decir, si lo intentamos, Ujú, aún así es probable que no estemos perfectos. Es probable que la autoridad no nos voltee a ver. Somos muchos contribuyentes ujú, y si más o menos todo coincide, vamos a poder transitar. ujú. Yo siempre he dicho, he pensado, creo y sostengo que tu negocio es poner la taquería. Okey. Lo de los impuestos es accesorio.
pero además, si vas a tener 3,5 millones de ingresos o menos, tienes una ventaja, y en eso lo ha hecho muy bien la autoridad. Nada de esto de lo que estamos platicando es nuevo, ¿eh? Ok, Con esto hemos convivido desde hace muchos años, incluso con el subsidio para el empleo, también ya lo veníamos arrastrando desde antes. Entonces, va a haber una forma fácil de pagar, que es con este régimen de re- reciclo, claro. en donde tú pagas una cuota fija Ajá. y lo vas a poder resolver. ¿Qué es lo que necesitas? Una buena asesoría, alguien que esté actualizado, alguien que esté, yo pensaría, colegiado para que siempre se esté actualizando. Ok, Y aun cuando no esté colegiado, pues que por lo menos cada año vaya a un curso de reformas fiscales. ok. Y en eso los patrones también tienen que las empresas, los Ujú. empleadores, capacitar a sus trabajadores para estar seguros o por lo menos tener más confianza, porque seguro nunca vas a estar, de que estás haciendo las cosas regularmente Bien. bien. Ok, Sí, que ok, entiendes lo del CFDI, porque ok. es la columna vertebral de la fiscalización, Ujú. que entiendes que hay que pagar los impuestos religiosamente porque si Claro, no te van a ir a buscar, claro. que entiendes que lo que se deposita en tus cuentas bancarias se declara, Ujú. y ahí puedes tener cierta certeza. Si eres facturero, podrías no dormir a gusto. Y si deduces facturas que no amparen operaciones verdaderas, pues probablemente también tienes un problema, Claro. porque antes tenías un problema fiscal en donde tenías que pagar. Ahora es penal. Ahora vas a tener los Sí, dos. los dos. Por un lado, vas a tener que Ok. pagar, no te van a librar de eso. Y por el otro lado, tienes un problema penal de 2 a 9 años de cárcel, independientemente de la parte en la que vaya el proceso, dice, Claro, lo cual claro. es más O sea, delicado. tú vente para acá y luego averiguamos, claro. Aún puedes tener un crédito fiscal que no sea firme, que lo estés discutiendo, que no haya una Ok. certeza. Por lo pronto, lo podemos arreglar contigo tras las Pero vente rejas. para acá, aquí legamos. Sí, qué increíble, qué Entonces, han increíble. aumentado los riesgos, ¿no? Para Eso ahora, pregunta, tú que eres contadora y que sabes cómo funciona el proceso de crecimiento de una empresa. Entiendo que para quienes se pueden mantener en negocios medianos y pequeños, pueden llevar un estándar de tranquilidad. Sin embargo, si quieres convertirte en un gran empresario, entonces te empiezas a topar, creo, con mayores reglamentaciones, más observaciones, más detalles, más finura en el proceso contable. ¿No lleva esto una trampa un poco bizarra de mantenernos a todos de taqueros, por ejemplo? no, yo creo que me expliqué mal. Yo he de suponer que si el 99% de las unidades económicas en México son MIPYMES, Sí, sí. pues la mayoría de la gente que nos escucha es MIPYME. Y se mantienen este nivel de Sí, pero tú orden. puedes ser grande y te va a ir muy bien también. En términos generales, si cumples Mm, las disposiciones legales. Yo me referí a las MIPYMES porque finalmente hay muchas MIPYMES, sí, son la mayoría de las unidades económicas y generan el 70% sí, del es empleo. verdad. Necesitan atención. ¿Por qué necesitan atención? Porque son los que tienen menos recursos. Mm, Tú eres una empresa grande, probablemente tengas mayores utilidades y probablemente tengas mejores asesores okey, en todos los sentidos, también abogados. ¿Cuál es el problema, en mi opinión, grave para las MIPYMES? Si tienes una controversia, es más difícil que acudas a tus abogados. Si el monto es grande y tienes una controversia con la autoridad, no vamos a dudar en llamar a los abogados. okey, Es un tema de okey, recursos, no es un tema. okey, Las disposiciones nos aplican a todos, a los más chicos, pues, les dan ciertas facilidades en el reciclo, ¿para qué? Eso es bueno, para formalizar la economía. claro. Y es que fíjate, hay casos, y a mí me tienen sorprendido porque con esta nueva revolución industrial que estamos viendo en el mundo, que nos impacta a todos por igual, de pronto tú te encuentras con gente que hace empresas entre 2 y si tienen un buen negocio y le pegan bien, pueden hacer 3, 4 millones de pesos en un año. Digo, hay casos de personas que vendiendo en redes sociales con su masa de seguidores y con además mercados muy bien definidos, que es lo que son las redes sociales, es mercados muy, muy claros que son los que te siguen, de pronto hacen ventas fuertes y son el señor y la esposa. Entonces,
¿Ellos dónde entran? Y te lo pregunto porque creo que el mundo se está moviendo hacia ese tipo de negocios de forma muy rápida. De pronto hay pequeñas empresas que son 5 chamacos en un cuarto, se inventan una aplicación y hacen millones en un año. Entonces, ya no lo vas a hacer, sí, reciclo, cállate la boca. A ver, me preocupa ese juego que en esta evolución que estamos viendo en el mundo, a lo mejor México se está quedando fuera precisamente porque la regulación, la norma fiscal no está viendo esa realidad. No, en realidad hay normas fiscales para todos. Si tú, no importa tu nivel, Ajá, tú vas a pagar tus impuestos de acuerdo a el régimen que te corresponda. al que te toca. En realidad yo hablé del reciclo porque tenemos otro problema, la informalidad de la economía. Estoy de acuerdo. Y entonces, con este régimen tratan de atacar eso, La informalidad. la informalidad, ¿no? No importa que seas pequeño, regístrate y contribuye poquito. ¿Por qué? Porque vas a dar facturas, vas a pedir facturas, Claro. aunque no sea obligatorio, pero es importante, porque si no, pareciera que estás lavando, porque si no gastas en nada Y y de tienes pronto, ingresos, sí, ¿de dónde? claro. Entonces, se habla de formalizar en ese sentido la economía, pero vuelvo a lo que dije hace rato. Lo primero es hacer el negocio Estoy de y acuerdo. generar ingresos. Y qué bueno que sean 3, 4, 100, 200, 1,000 millones. O sea, Va a haber que pagar impuestos, ese ¿no? asunto no Y debe ser motivo para no hacer. de ninguna Okey, manera va. Me quedo con que sea cierto. es motivo para no hacer. Los impuestos son Mm. un derivado. Totalmente. No es lo que importa cuando vayas a hacer un negocio. Nada más cuando lo vayas a hacer, hay que buscar a alguien que te guíe, que Ujú, te diga más o menos por dónde y qué errores no cometer, porque a veces haces el negocio, ujú. pasan 2, 3 años, tienes la cuenta bancaria muy interesante ahí y claro que te van a decir: A ver, ven para acá. "Oye, yo veo una cuenta bancaria interesante y conmigo no te has Claro, reportado". claro. Y es probable que primero te manden hasta una invitación y te Okey. digan: "Oye, ¿tienes algo que decirme?", Claro, ¿no? claro. Y entonces te vas a autorregularizar, pero igual te va a salir más caro, a menos de que encuentres este estímulo fiscal en donde la autoridad dice: "Si tienes hasta 300 millones de pesos y me debes de 2024 para atrás, regularízate y yo te perdono los recargos. Me vas Okey, a pagar y sin multas. Me okey. vas a pagar el impuesto actualizado, que es lo mismo, porque Ujú. tú le debías 100 pesos, pero hace 3 años, Claro. ahora esos 100 pesos son 110, 110. Ujú. pues le vas a pagar los 110 pesos, pero sin recargos y sin multas. Esa es Claro. una gran ayuda. La autoridad, no tiene que ir, no incurre en sus costos de tener personal Ujú. auditándote, y tú no vas a pagar ni recargos ni multas, te autocorriges, tú las autodeterminas y ellos recaudan. Okey, Y este es un estímulo muy okey. interesante que viene en Ley de Ingresos. ¿Qué está tratando de hacer la autoridad? Pues lo que necesita hacer, recaudar. Recaudar y poner más orden en una economía que tiene un gran sector de informal. Sí, el problema es que le falta credibilidad, Okey, en mi opinión, porque si okey. por un lado tienes el huachicol fiscal Claro. y no lo detectan, Claro, claro, claro. y, y ahora digo, nos falta aumentar la confianza en la autoridad y esa Ujú. confianza tiene que ver con la actuación diaria de la autoridad, ¿no? El SAT, y lo dije, creo que fuera del aire, que el abogado de la firma con la que yo trabajo a nivel nacional decía hoy, voy a jugar en contra de mí mismo. Okey. Eh, Interesante la forma la como lo pone. posición, Sí, claro. dice, voy a jugar en contra de mí mismo porque soy abogado. La autoridad fiscal es técnicamente preparada. Okey. Vamos a discutir con ellos, vamos a darle seguimiento cercano a las auditorías, vamos a explicarles qué es lo que está pasando. Hoy es más seguro que ir a tribunales. Okey. Esta Increíble. es la estrategia que tenemos que seguir. Entonces, estoy hablando de una autoridad fiscal que sabe lo que está haciendo, que Claro. están preparados técnicamente, que no son nuevos, que tienen en esto 10, 20, 30 años, Mm. pero ellos están en lo suyo, en su tarea, que es recaudar, Claro. ¿no? Y yo siempre he dicho que es de la son los mejores preparados y esos
los han dejado con la política que viene por Claro. décadas, porque lo están haciendo cada día mejor, tienen Ok. mayor tecnología y lo están haciendo bien, ¿no? ¿Qué es lo que tendríamos que esperar los mexicanos ante este entorno en el que estamos viendo poco crecimiento económico? ¿Qué deberíamos de ver de disposición de quienes hacen las leyes, que son al final de cuentas los que le dicen a los técnicos cómo ejecutarlas? A ver, tú, Hacienda, tú puedes cobrar aquí, puedes cobrar allá, puedes cobrar acullá, y no puedes cobrar aquí o tendrías que descontar por allá. ¿Qué es lo que tendríamos que ver los mexicanos como una buena señal de que están entendiendo que hay que cambiar un poquito el rumbo para hacer crecer la economía? Pues ahí sí me metiste en líos porque Y te lo ¿dónde pregunto, encuentro una buena señal de que están cambiando el rumbo? Sí, me explico. Ellos tienen un rumbo claro. sí, Ese rumbo claro es recaudar. sí, ¿A ti ese rumbo te gusta? No, no, ¿verdad? pues claro que no. Ni a mí tampoco me gusta. Pero recaudar, a ver, yo cada vez que reviso los informes anuales, bueno, bianuales de Hacienda sobre gasto en los hogares y todo este asunto donde mezclan todos los datos de la ENOE y a ver cómo gana y quién pagó más en cheve y en cigarros. A ver, es evidente que la política fiscal mexicana es altamente progresiva. El que más gana, más paga. Al menos en los lujos y lo que no tiene tanto sentido son los deciles de más lana los que más pagan. Y si te vas a los más ricos de México, le ponen un montón de lana al fisco mexicano. Me queda claro, pero eso no significa que el tengamos que hacerlo más difícil para los que más ganan, porque los que más ganan son los que pueden arriesgar dinero. Me parece que ahí es donde encuentro un desequilibrio, donde yo no percibo un cambio en la forma en cómo Hacienda funciona. Bueno, aquí nuestra ley no, de alguna forma las reglas les aplican a todos, Sí, estoy de menos acuerdo, ricos y más estoy de ricos. acuerdo. Evidentemente, quien más tiene y más Más gasta, paga, más contribuye. sí, Sobre todo vamos a hablar en este momento de los impuestos indirectos. Si tú tienes okey. más dinero, lo vas a ir a gastar y vas a pagar IVA y Claro. vas a pagar IEPS, que es una forma de IVA, por Ujú, decirlo de ujú, alguna forma, ¿no? Y en esa parte, pues se recauda. Pero cuando yo hablo de la reforma fiscal pendiente, hablo, por ejemplo, de un ingreso importante, es el impuesto que retienen a los trabajadores en la formalidad. okey, Tenemos una tarifa de okey. un impuesto Ujú, que no se ha reestructurado por años. ujú, ujú. Eh, el salario mínimo ha subido, pero no la reestructura en la tarifa. Sí, claro, La Constitución me dice, sobre el salario mínimo no le vas a hacer descuento. La Ley Federal del Trabajo también y la Ley de Renta dice, sobre el salario mínimo no le vas a hacer descuento. El salario mínimo general está en el tercer rango de la tarifa y el de la zona fronteriza está en el cuarto rango de la tarifa. sí, ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si en lugar de ganar el salario mínimo gano un peso más del salario mínimo? No, pues ya te tocan ya te 600, toca, 700 claro, pesos de impuesto. Bueno, ¿qué pasa si gano el salario mínimo y me pagas 9,300 pesos? Pero, ¿y si hago horas extras? No, pues ya me pagas 11. sí. Y entonces te voy a pagar 10 porque 1,000 pesos son de Va, impuestos, claro, claro, ¿no? claro. Eso es lo que yo creo que está mal. Tendríamos que reestructurar esa tarifa porque llegamos muy rápido a pagar más impuestos. Hay que hacer Okey, más grandes. Primero, empezar a que el salario mínimo en la tarifa sea impuesto cero, pues. No importa que gane el salario mínimo más 1 peso o más 10, que me graben a partir de los 10 pesos claro, sobre el salario mínimo. claro. No que me digas que siempre sí me vas a cobrar entonces lo que me habías perdonado porque era el salario mínimo, Porque recibo 10 porque pesos más. además genero problemas entre los trabajadores, porque tú no trabajaste salario mínimo y te pagaron, no trabajaste horas extras y te pagaron 9,000 pesos. Yo me quedé trabajando horas extras Exacto, y me y pagaron me 9,000 pagaron pesos. 10,000, pero yo me amolé aquí 9 horas más que tú. ¿Dónde está la diferencia? Exacto, El SAT, exacto, ¿no? exacto. Esos son detalles muy finos del proceso en el que puede generar, inestabilidad en las empresas y que no es ni culpa del empresario, pues. No es culpa del empresario, porque el empresario, si no retiene el impuesto que corresponde al trabajador, no puede deducir los salarios. Claro, Es una claro, regla que viene en la ley. Tú le tienes que retener y dármelo a mí. Si no les retienes, tú eres un defraudador claro. y no puedes deducir su salario. Si no me lo pagas y lo retienes, pues peor tantito, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que dentro, y muy mal el yo creo, porque en la reforma fiscal pendiente deberíamos de los legisladores desgravar el salario mínimo.
okey. porque esa no se ha reestructurado la tarifa. El salario mínimo no puede estar en el tercero y cuarto renglón, porque en el cuarto renglón de la tarifa está en la zona fronteriza. Es una tarifa progresiva en donde va Ujú. subiendo el impuesto para quien más gana, pero llegamos muy rápido a quien más gana, Sí, ¿no? claro. En los primeros rangos debería de haber más espacio entre uno y otro, Okey. y el salario mínimo debería de estar desgravado. Y luego hay un subsidio para el empleo Ujú. de 500 pesos, más o menos, un poquito más, que está en un decreto que cada año se actualiza. Bueno, ¿por qué no me haces una tarifa donde esté todo incluido? Claro, y en lugar de estar buscando de 2 3 fuentes del Sí, la decisión final. no, porque ¿qué pasa si, como te decía ahorita, yo tengo 2 años de egresado, Sí. voy y busco la tarifa, sé que se actualiza porque ahí dice que se actualiza, voy y busco la actualizada que publican en el diario oficial, calculo los impuestos, le salieron 600 pesos al salario mínimo más un peso, pero olvidé que hay un decreto de un estímulo en donde puedo restarle 525 pesos, 535 pesos, y ya nomás iba a pagar 100, Bien, ¿no? claro. Eh, bueno, pues si se le olvida, no solo perjudica al trabajador, perjudica también al empleador, porque uno de los requisitos para poder deducir el salario es que hayas aplicado el subsidio para el empleo, ¿no? O sea, te Eh, ponen salidas con llaves muy complicadas de usar. pues yo creo que no nos animamos a ser legisladores lo que corresponde, porque luego también hay una parte de los salarios que no está grabada. Por ejemplo, 15 días de salario mínimo de aguinaldo, Mm, hasta cierto nivel de horas extras. Y entonces dice, esto es de 2014, no es de ahora, hubo un cambio en la ley en donde dijeron, cuando el trabajador perciba ingresos que para el trabajador son exentos, el patrón, el empleador solo puede deducir la mitad. Si yo pago aguinaldo, y una parte es exenta, por la parte exenta solo se puede deducir la mitad, el 47 o el 53%. Yo voy a hablar de mm, la mitad para hacerlo más claro, cerrado, ujú. ¿no? Eso también, si yo, empleador, todo lo que ingresa lo mando a pagar salarios y no me queda ni un peso, voy a tener que venir contigo, Conrado, para que me prestes Claro, para pagar el claro, impuesto de las partidas no deducibles relacionadas con los salarios, que son los ingresos exentos de los trabajadores, porque se interpreta que hay un principio de la política fiscal en donde si alguien acumula, alguien deduce. Si tú me das una factura por un servicio, yo te pago, tú acumulas el ingreso y yo deduzco la factura. claro. Pero en el caso de los trabajadores que reciben un ingreso exento, pues el trabajador no está acumulando la totalidad de los ingresos, entonces el patrón no los va a deducir. Claro, ¿Eso suena justo? Para mí no suena claro, 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 justo. claro, 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 claro. Entonces, ¿cuál es la reforma pendiente? Reestructuren la tarifa, que el salario mínimo no esté grabado, quita las exenciones que además ni siquiera están en salario mínimo, sino en UMA y cada vez es menor la exención. Permite al empleador que deduzca el 100% de las erogaciones Sí, por claro, salarios que son claro, claro, estrictamente indispensables. Y los rangos de la tarifa, hazlos verdaderamente progresivos. ¿Por qué no hacemos esa reforma? Pues porque implicaría de entrada una menor recaudación, probablemente. claro, seguramente, porque estás facilitándole al empresario, pues, tomar decisiones y a lo mejor habrá por muchos empleados que no te pagan un 5. Bueno, Así te pagan por todos ahorita. pero no es el empleado, No, el no, no. No, empleador no, 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 el que es paga el así es. impuesto, es el Es el trabajador. trabajador el que El paga el trabajador impuesto, dejaría sí, ¿sí? Nada más que el trabajador, como no sabe, y por eso estamos platicando aquí, el trabajador dice, a mí el patrón me quita. No, claro, el patrón no te quita, es un instrumento que está en medio para retenerte lo que el gobierno federal está reclamando como impuesto a tus ingresos, claro. Generar ¿no? un sistema en el que cada quien sea responsable de sus impuestos sería mucho más complicado, No recaudaría nunca. así de plano. No, claro. A ver, tú a un trabajador que gane 12,000 pesos, dile que vaya y pague 900 pesos de impuesto. Ujú. No va a ir, no se va a parar. Sin embargo, Yo no me funciona pararía. sin embargo, funciona en países,
con mucha más población y con mucha más movilidad de dinero. Por ejemplo, tú puedes ver economías un poco más desarrolladas donde sí es cierto que los patrones son en parte corresponsables de ciertos pagos, pero la mayor paga de la seguridad social, sus mismos impuestos, los pagan de cada persona que recibe dinero en su tarjeta. Y si no pagas, te cobran de todas formas, pues, ¿no? No, lo que pagan en otros países es el impuesto que lo pagan, igual como lo pagamos nosotros si eres un profesional independiente, pero las obligaciones en ese sentido son similares. Ujú, Es ujú, complicado que cada uno empleado vaya y pague sus impuestos. El seguro social, el impuesto sobre la renta de los empleados es similar. Es decir, México forma parte de un sistema que se aplica en casi todas muchos partes, claro, claro, países, claro. sí. En realidad eso sí nos generaría más problema, habría que decirlo, porque, digo, debemos de ser conscientes de que estamos en una sociedad en Ujú, donde el gobierno nos debe de proveer salud, ujú, seguridad, educación, y por todo eso tenemos que pagar impuestos. claro. No hay otra forma de hacerlo. Es Ujú, estoy de decir, acuerdo. si no repartimos el costo de las escuelas, de las universidades, de los hospitales, pues no tendríamos Que ese es lo parte que del problema también, tenemos. ¿no? No estamos dispuestos a cumplir con nuestras obligaciones fiscales o hay una molestia, pues porque los servicios no son lo que queremos, ¿no? Es El una deuda problema también del es que sistema. consideramos que gastan mal. Sí, Y claro. gastan mal mi dinero, el tuyo y Y el de eso lo todas genera las desconfianza. personas. Pues por Claro. supuesto. Mira, yo el año pasado estaba en Zúrich y, y le dije a un señor ahí, oiga, le dije, yo me quiero venir a trabajar aquí, a despachar en un café. Eh, Yo conozco una persona que se fue niñera. no, pero allá todos hablan español. Sí, sí, pues se Y fue yo niñera. llegué por un café y hablaba español, argentinos, españoles. Dije, pues aquí ya agarré chamba, dije yo, Como quiera. en el café, haciendo cafés, ¿no? Y me dijo el señor, pero nos quitan muchos impuestos. Sí, Sí, señor, pero usted vive bien. Está en un lugar seguro, tiene retiro, tiene servicios de salud. Bueno, pues eso sí, dijo, totalmente, ¿no? totalmente. Es muy caro y ellos no están contentos porque pagan más impuestos del que pudiéramos pagar nosotros, bastantes puntos, ¿no? Ujú. Unos 15 Sí, puntos más de impuesto. Pero, pues, tú sientes que estás ahí en un país del primer mundo, ¿no? totalmente, Si totalmente. nosotros queremos ser un país del primer mundo, tenemos que cumplir con nuestras obligaciones fiscales. Yo no tengo la menor duda, es que no Ujú, hay otra forma de, nos tenemos que repartir el gasto en universidades, hospitales, seguridad pública. Esa es la forma en que un país opera. De eso no tengo duda. Y por lo que estamos hoy platicando es porque tenemos que ser conscientes que ujú. todos estamos poniendo el dinero para que este país funcione, porque cuando alguien dice: "Ah, yo no tengo carro, así que no me importa que el IEPS y el IVA de la Sí, la gasolina. gasolina", entonces yo pienso, pues volará, ¿me explico? Claro. Porque ¿en qué te transportas? Si vas en camión, pues ahí hay El combustibles. pedazo de carne que llega a ¿Qué tu casa comes? necesita ese por un Claro, lado. claro. Entonces todos estamos Totalmente, interrelacionados, ¿no? totalmente. Todos contribuimos. Y si te tomas un refresco, pues pagas IVA y pagas IEPS, 7 pesos en un litro de una bebida azucarada. Si fumas cigarro, pues 30,000 pesos al año si te fumas una cajetilla. Totalmente. Es decir, el que crea que las cosas no le afectan, pues es porque no ha terminado de entender y es normal, porque no tenemos que saberlo todo, pero sí tenemos que tratar de entenderlo. Por eso hoy estamos platicando en que todo lo que pasa en este país me afecta, aunque parezca que no me afecta, soy parte de este país. ¿Tenemos que pagar impuestos? Sí tenemos que pagar impuestos. ¿Tenemos que pedir que se gaste bien? Sí tenemos que Ujú. pedir que Claro, se gaste bien. claro. O sea, aquí, ¿cómo se aumenta la confianza? Se aumenta la confianza cuando vemos que la ley se aplica para todos y no solo para uno, que la ley es en tribunales y no En las oficinas administrativas, o en los medios, o en los medios, ¿no? o en los medios. Porque aquí te linchan, acaban contigo, sales en la Sí, mañanera sí, 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 y luego, no, nada, pues era nomás para tener tema de conversación, claro, ¿no? No puede ser eso. totalmente.
Y yo creo que gran parte de lo que tenemos que hacer, Lupita, es en esta reforma que necesitamos es una reforma de mentalidad del mexicano, ¿no? Comprender que el trabajo, los impuestos, lo que pagamos, lo que nos cobran, los servicios, todo lo ponemos entre todos y nadie está exento de esto. No, no abandonar la idea del impuesto porque a mí no me afecta, pues, ¿no? Creo que por ahí también hay mucho que trabajar en el mexicano. Pues, un cambio cultural, pero por algún lado tenemos que Por algún empezar, parte ¿no? se tiene Y que yo empezar. creo que esto que estás haciendo tú es parte de ese cambio cultural. Y yo, cuando hablo de la reforma fiscal pendiente de la que hablo de cosas en las que nos podemos poner de acuerdo todos, porque Sí, puede haber un montón de cosas, eh, que necesitarían mejora o perfección, pero hay cosas en las que nos podemos poner de acuerdo todos. ¿Cuáles? Ya los empresarios estuvieron de acuerdo en aumentar el salario mínimo el trescientos por sí, ciento, ¿no? Porque eso lo aumentan, los empresarios, los que pagan los salarios, los que generan empleo y los que generan empleo formal, sí, ¿no? Bueno, ahora, gobierno, haz tu parte, reestructura la tarifa, inclúyele el efecto del subsidio para el empleo, amplía los rangos, graba lo que es exento, para que no te pegue tanto, pues, ajá, claro. vamos todo completo, porque va a decir: "Ay, te arreglo lo que te gusta a ti nomás, pero lo no, está bien, incluye todo". De todas maneras, va a mejorar el ingreso de los Sí, trabajadores, claro. ¿no? Los que ganan mucho, de ese 1% al que tú te referías, que Ujú, gana mucho, ya están a la tasa del 40%. Tienen el 35 de impuesto sobre la renta más el 5% de dividendos, están a la tasa del 40. Por eso no nos preocupan claro, tanto, ¿no? claro, claro. Pero los que pagan impuestos son los que la mayoría de los mexicanos son los que necesitan esa reestructura de Y la además, la tarifa, mayoría de los que están ahí son funcionarios públicos o trabajan en Pemex. La mayoría de los que de están los ricos, en de ese ese nivel. uno. Curiosamente, son los datos que ofrece la misma Secretaría de Hacienda, fíjate. Y ahí también creo que tenemos un gran pendiente por resolver, pero nos alcanza el tiempo, Lupita. Yo te quiero agradecer mucho que vengas con nosotros, que nos expliques estos temas, que los expliques con tanto detalle y que nos ayudes a entender que a veces uno está muy cómodo en el papel de empleado, ¿no? Y el empleador se enfrenta a un montón de retos y está obligado a tener no nomás un contador, sino tres, y el parte del despacho contable y el abogado, y todos juntos para poder tener una empresa. Pues en realidad tenemos que ser eficientes porque las pequeñas y medianas empresas pues no tienen para una gran Sí. estructura, por eso también se requiere la simplificación administrativa. Y yo creo que tenemos un gran futuro juntos en este país, pero tiene que ser así, juntos. Ujú. Tenemos que escucharnos. Nadie está por arriba de nadie y no me vengan con que la ley es la ley. La ley es la ley y la tenemos que respetar todos y tenemos que compartir este destino, por eso tenemos que trabajar juntos, ¿no? Y yo creo que en esa parte hay mucho por hacer, Sí, y en eso estaremos trabajando, pero juntos, porque aquí o nos salvamos todos o nos hundimos todos. completamente de acuerdo. Muchas gracias, Luis. Gracias. Y yo quiero invitarte para que si este tema te interesa, si tienes alguna pregunta, si algo más quieres platicar, déjalo en la caja de comentarios. Te invito, como siempre, a que te suscribas, a que actives las notificaciones y a que compartas este video. Es muy importante para nosotros que más personas escuchen temas que, insisto, no son sexys, pues. No estamos hablando de Andrés Manuel López Obrador, ni de Claudia Sheinbaum, ni que si se equivocó, pero estamos hablando de lo que ellos cobran, de dónde sacan lo que cobran y de su estilo de vida cargado en nuestra espalda. Entonces creo que tenemos que ponerle ojo a este asunto. Muchas gracias de nuevo, Lupita. Y yo te espero en la próxima edición de Poder y Mercado. Muchas gracias.